El coro puede cambiar el canto de entrada, el canto de salida, el canto de comunión, el canto de ofertorio, pero no puede cambiar el ten piedad, ni el santo, ni el cordero de Dios. Esos tres no se pueden cantar, no se pueden cambiar ni quitar. Aunque no se canten, pero se deben de decir. Y entonces, antes de dar la comunión el Padre, siempre se canta, Cordero de Dios que quitas, y así están dando la paz ustedes. Y el Padre hace la fracción del pan. Entonces, esto que habla Isaías del Cordero que dispuesto a degollar, que no se queja aunque lo trasquilan, le dice, Él es Jesús, porque Jesús es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y el etíope dijo, voy entendiendo, me caes muy bien. Y ya le dice, llegaron a un sitio donde había agua, y dijo el etíope, oye, aquí hay agua, ¿no me podrías bautizar? ¿Hay alguna dificultad? Bautízame. Y Felipe le contestó, ninguna, si tú crees de todo corazón. Respondió el etíope, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Y entonces este etíope se va a convertir en el primer africano en ser bautizado, porque Etiopía es África. Entonces recuerden que el primer africano bautizado es el etíope, que por cierto ni su nombre tenemos, no aparece el nombre del etíope, no aparece su nombre, pero lo bautiza Felipe. Más adelante en el libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a ver el primer bautismo de una europea, que es Lidia, que la bautiza San Pablo en Filipos. Fíjense qué bonito, O sea, el primer bautizado de África es el etíope, el primer bautizado de Europa es una mujer llamada Lidia y su familia. Felipe bautiza al etíope. Dice, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el etíope ya no lo vio más. Se desapareció Felipe. Había terminado su misión, dice, pero siguió su viaje lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba a los poblados que encontraba de su paso hasta que llegó a Cesarea. Toda la región costera de Tiro y Sidón hasta Cesarea, Cesarea Marítima, que está arriba de lo que hoy es Tel Aviv, en Israel. Hermanos, ¿qué nos quiere decir hoy la primera lectura? Hablemos poquito más. ¿O están aburridos o aguantan más? ¿Se aguantan más? Bueno, hablemos de Etiopía. Vamos a hablar un poquito de Etiopía. Miren, la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó, pero les voy a decir algo que la Iglesia Católica llama muy importante. Hay otras iglesias que nacieron casi al mismo tiempo de la Iglesia Católica y son hermanas de la Iglesia Católica. Hay otra cosa que son ritos que son aceptados por la Iglesia Católica y hay otras iglesias que son totalmente amigas